Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Por acá con un nuevo video para el canal, y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura en Malaz, el libro de los caídos. Pero antes de adentrarnos con el video como tal, recordarte que ya te puedes unir como miembro del canal. Esta es una suscripción de tan solo $2 mensuales con la que puedes apoyar mi contenido y mi canal. De esa forma, dedicar mucho más tiempo a este proyecto y traerles videos de manera más continua y seguida a ustedes. Dicho eso, no me voy a enredar más con la introducción. Agradecer obviamente a todos aquellos que ya se han suscrito como miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora vamos directamente con el video. Tenues ondulaciones acarician el lodo tachonado de basura bajo los muelles. Insectos nocturnos danzan casi al alcance del agua, la que bulle con la puesta frenética de huevos de alguna especie de anguilas. Millares de pequeños peces negros y relucientes serpentean bajo los danzantes insectos. Calam se tambalea hasta la orilla y se desploma en el lodo en ebullición. Corre aún la sangre entre los dedos de su mano derecha, con la que presiona la herida del navajazo. El asesino no lleva camisa, viste solo calzas de gamuza y mocasines. Al quitarse su armadura durante la inesperada zambullida al mar, se ha visto obligado también de desprenderse de su cinturón y de su espada. Con una necesidad imperante de salir a la superficie para llenar los pulmones de aire, lo ha soltado todo. Ahora está desarmado. Con un esfuerzo para lentificar su respiración, escala la cenagosa orilla. Trozos de cerámica rasgan su piel al acercarse a las primeras piedras del rompeolas. Se tumba de espaldas, con la mirada puesta en la parte inferior del muelle cubierta de algas. Al cabo de un momento, cierra los ojos y empieza a concentrarse. La hemorragia a su costado se reduce a un goteo y luego se detiene. A los pocos minutos se sienta. Empieza a quitarse las anguilas que se agarran como sanguijuelas y las lanza hacia la oscuridad. No puede seguir esperando. Se incorpora a cuatro patas y luego se desplaza por la base de la barrera hasta llegar frente a un mercante. El barco de gran altura está escorado en el barro. En circunstancias normales, trepar por la cuerda hubiera sido sencillo, pero a pesar de la disciplina interna que forma parte del entrenamiento de las garras, Calam no puede evitar que le sangre nuevamente la herida al costado. Siente que se debilita en cuanto más se acerca al aro y al alcanzarlo hace una pausa. Sus extremidades están temblorosas mientras se esfuerza por recuperar las fuerzas. No ha tenido tiempo para reflexionar desde que Salk-Elan lo ha lanzado por la borda, ni tampoco lo tiene ahora. Maldecir su propia estupidez es una pérdida de tiempo. Lo esperan asesinos en la oscuridad de las estrechas calles y callejones de la ciudad de Malaz. Las próximas horas serán con toda probabilidad las últimas para él a ese lado de la puerta del embosado. Pero Calam no tiene la menor intención de ser una presa fácil. Acurrado junto al enorme aro, trata una vez más de regularizar su respiración y detener la hemorragia a su costado, así como también la de las incontables mordeduras que le han producido las anguilas. Ojos en los tejados de los almacenes, con la visión realzada por la brujería, y no dispongo siquiera de una camisa para ocultar el calor de mi cuerpo. Saben que estoy herido, un reto para las disciplinas superiores. Ni Torva en sus mejores momentos habría sido capaz de enfriar la carne en estas circunstancias. ¿Podré hacerlo yo?, se pregunta Calam. Cierra de nuevo los ojos, extrae la sangre de la superficie, impúlsala a ocultarse dentro del músculo, cerca del hueso. Cada bocanada debe ser de hielo, cada contacto con las losas y las piedras de su misma temperatura. Pasar sin dejar huellas, moverse sin generar alteraciones. ¿Qué esperarán de un hombre herido?, piensa Calam. Abre los ojos, suelta una mano del aro y apoya un antebrazo sobre el metal picado. El metal en cuestión está caliente al tacto. Es hora de avanzar. Básicamente está utilizando una técnica de respiración para disminuir la temperatura corporal al mismo estado del ambiente,
De esa forma, aquellos asesinos con vista privilegiada por la brujería no van a poder captarlo a través de la visión térmica. El final del poste puede alcanzarse con facilidad. Kalam se yergue, levantándose despacio sobre la superficie cubierta de guano. Delante de él se extiende la avenida del mar. Las puertas de los almacenes están abarrotadas de carros de carga, el más cercano de los cuales se encuentra a 20 pasos. Correr hasta él equivaldría a invitar a la muerte, porque su cuerpo no podría ajustarse con suficiente rapidez a los cambios de temperatura, y sería imposible que el fulgor pasara inadvertido para los asesinos. Con el vientre pegado al suelo, Kalam se desplaza entre los húmedos adoquines, con la cabeza junto a los mismos enviándoles su aliento. La hechicería convierte en perezoso al cazador, el que se concentra solo en lo que es evidente. Olvidan el juego de sombras, los movimientos en la oscuridad, los indicios más sutiles. O eso espero. No puede levantar la cabeza, pero sabe que en realidad está totalmente expuesto, como un gusano cruzando un suelo enlosado. Una parte de su mente amenaza con dejarse llevar por el pánico, pero el asesino la domina. La disciplina superior es un amo despiadado de su propia mente, de su propio cuerpo y de su alma. El mayor de los temores en estos momentos es que se despeje el cielo. La luna se ha convertido en su enemiga, y si está despierta, incluso al más perezoso de los observadores no podría pasarle inadvertida la sombra de Kalam sobre los adoquines. Transcurren varios minutos mientras cruza la calle con una lentitud desesperante. Más allá, en la ciudad, reina el silencio, un silencio sobrenatural, un laberinto de caza preparado para él si es que consigue llegar. Un pensamiento acude a su mente. Ya me han detectado, pero ¿para qué estropear el juego? Esta cacería debe ser una diversión prolongada, algo que satisfaga la sed de venganza de la hermandad. Después de todo, ¿para qué preparar un laberinto si matas a la víctima antes de alcanzarlo? Esa amarga lógica es como una daga ardiente en su pecho, la que amenaza con romper su camuflaje con mayor eficacia que cualquier otra cosa. No obstante, logra demorar su lento ascenso desde la calzada, llenándose los pulmones de aire y aguantando la respiración antes de levantar la cabeza. Está ahora bajo el carro y con la cabeza roza el reverso del tablero. Después de una pausa, el asesino vuelve a avanzar. Deja atrás el primer carro y luego otros 3 antes de llegar a las puertas del almacén. La enorme puerta de carga está cerrada, pero al lado hay otra puerta más pequeña, cerrada también con candado. Kalam corre hasta esta y coge el candado con ambas manos. Apoya el cuerpo contra el candado y el cerrojo para amortiguar el crujido al aplicar su brutal fuerza sobre él. Abre la puerta solo lo suficiente para poder penetrar en la oscuridad del interior. Una rápida inspección de la estancia lo conduce a un gran estante de herramientas. Coge unas tenazas, un hacha, una bolsa de cáñamo llena de retales y una navaja de trabajo inservible con la punta rota y el filo mellado. Encuentra una camisa de herrero hecha de piel y se la pone. En la trastienda descubre una puerta que da a un callejón detrás del almacén. Calcula que la casa de muerte está a unas 6 calles de distancia, pero Salk Elan lo sabe y me estará esperando. Tendría que ser imbécil para ir allí directamente. ¿Y eso? También lo sabe, piensa Kalam. Sale entonces al callejón y avanza con cuidado junto al borde irregular del camino. Sus ojos se fijan en una zona donde la oscuridad es más densa, una oquedad cercana a la salida. Reconociendo la amenaza, empuña el cuchillo y el hacha y se dirige directamente hacia ella. La oscuridad vierte sobre él su hechicería al penetrar en la cavidad, y su ataque es tan rápido e inesperado que los dos individuos apostados allí no tienen tiempo de sacar sus armas. Con una brutal cuchillada degüella a uno de ellos. El hacha por su parte aplasta una clavícula y fractura costillas. Kalam suelta el arma y coloca su mano izquierda sobre la boca del individuo y al mismo tiempo empuja su cabeza para aplastar el cráneo contra la pared. La otra garra, una mujer, se desploma con un húmedo borboteo. Al cabo de un momento, Kalam registra los cuerpos, recoge estrellas arrojadizas
armaderizas, cuchillos para lanzar, 2 tiras de puntilla de hoja ancha, un garrote y también el arma más preciada de todas, una ballesta de la garra sin estrías, con carga a tornillo compacta y mortífera, por lo menos a corto alcance. Esta va acompañada de 8 saetas, todas con la punta reluciente por el veneno llamado paraltina blanca. Kalam se apropia de la fina capa negra del cadáver del hombre y levanta la capucha con sus rejillas de gasa sobre las orejas. La visera de esta es también de rejilla y permite la visión periférica. La hechicería se desvanece cuando completa sus preparativos, indicando que por lo menos una de las víctimas era un mago. Muy descuidados. Topper les permite que se ablanden, piensa Kalam. Sale del escondrijo, levanta la cabeza y huele el aire. Se ha roto un eslabón de la mano. Sabrán que han surgido problemas y de seguro ya han empezado a cerrar el círculo con lentitud y cautela, piensa Kalam. El asesino sonríe. Querían una presa que huyera. Lamento decepcionarlos, piensa para sí. Penetra en la cacería nocturna de las garras. El líder de las manos emerge del callejón y tras él aparecen 2 figuras más. Perciben el olor a sangre y el cabecilla murmura que Topper estará al tanto. Un leve crujido lo hace girarse justo cuando otro encapuchado se acerca, el que advierte que el asesino está allí. Pero apenas hay tiempo de comprender. Los 2 compañeros del cabecilla caen sobre los adoquines. Un enorme puño impacta en la cara del líder. Crujen los huesos y cartílagos. Sus ojos ciegos llenos de sangre parpadean. Con el tabique nasal incrustado en la parte frontal del cerebro, se desploma. Kalam se agacha para susurrarle al oído. Sé que puedes oírme, Topper. Quedan 2 manos. Corre y escóndete, aún así te encontraré. El asesino se incorpora y recupera sus armas. El cuerpo a sus pies gorgorea una risa húmeda y cuando el asesino baja la cabeza, de los labios del cadáver surge una voz espectral. Bienvenido a casa, Kalam. ¿2 manos has dicho? Ya no. ¿Acaso te ha asustado? Le pregunta Kalam. Parece que Salk-Elan ha sido demasiado blando contigo. Me temo que yo no voy a ser tan amable, le dice la voz a Kalam. Sé dónde estás, Topper, y voy a por ti. Se hace un prolongado silencio y luego la voz habla una última vez. Con mucho gusto, amigo mío. Recordemos que Topper es el actual comandante de la Garra, la máxima cabecilla de este grupo, solo por debajo de la emperatriz Lassen. Aquella noche, la senda imperial tiene tantos agujeros como un colador, agujeros, portales por los cuales centenares y centenares de manos de la Garra llegan a la ciudad. Uno de dichos portales se abre directamente en el camino de un hombre solitario. Los 5 que acaban de salir de él anuncian su llegada con una respiración entrecortada y regueros de sangre. Los ruidos expeditivos de sus muertes. Ni siquiera uno de ellos ha logrado dar un paso sobre los adoquines húmedos de la ciudad de Malaz antes de que su carne empiece a enfriarse con el sosiego de la noche. En las calles y callejones se oyen los ecos de gemidos. Los habitantes, lo suficientemente insensatos para arriesgarse a salir, pagan con su vida su temeridad. La Garra ya no se la juega. El juego que Kalam ha logrado invertir se ha invertido nuevamente. El mosaico a sus pies es interminable. Las piedras multicolores que pisan forman un diseño extraño que desafía la comprensión y que se extiende hasta todos los horizontes. El eco de sus botas es apagado y vagamente sonoro. Violín se cuelga la ballesta con aparente indiferencia y comenta que en ese lugar cualquier peligro sería visible desde lejos. A su lado, Iscaralpus deambula en círculos, murmurando que están traicionando
mencionando al Asad, recordando que el Yaj, o sea Icarium, debería descansar bajo un túmulo de raíces según el acuerdo que hizo Trono Sombrío con el Asad. A pesar de ello, su discurso se deshilacha en un monólogo de preguntas y reproches sobre el silencio que hizo el Asad cuando Trono Sombrío se acercó hasta ella para proponer el acuerdo de no apresar a los mástines a cambio de Icarium. El Asad jamás dio ninguna respuesta de nada, solo silencio, concluyendo que en cierto modo todos han obtenido una victoria excepto el Yaj. Absalar propone que continúen con la marcha y Violín asiente, aunque realmente duda sobre la dirección a seguir. Entonces Relok se agacha para examinar las baldosas, que de hecho es la única fuente de luz en la oscuridad total que los rodea. Cada una de estas emite un brillo pulsante y al fijarse en una en particular señala una línea punteada. Violín observa que parece una trayectoria tortuosa, pero el viejo pescador lo corrige. No es un camino, sino la costa de Canis. Siguiendo la línea con el dedo identifica la costa de Kwon, su descenso hacia Kan, luego la subida a Kaunbor, también la isla de Kartul y finalmente la ciudad de Malas. Violín comprende entonces que las baldosas bajo sus pies representan un mapa de gran parte del continente de Kwon-Tali y al formularlo en voz alta, el diseño se define confirmándolo ante sus ojos. Intrigado, pregunta por las demás baldosas. Relok le responde que no siguen un orden coherente. Muestran mapas de distintos lugares mezclados entre sí, aunque todos parecen tener la misma escala. Violín se incorpora lentamente, pero entonces... eso significa... Su voz se pierde en la lejanía mientras contempla las baldosas inacabables, con leguas de extensión en todas direcciones. Por los dioses del abismo, ¿son estos todos los reinos? ¿Todos los mundos? ¿Todos los lugares donde reside una casa Asad? Reina de los sueños, pero ¿qué poder es este?, se pregunta Violín. Dentro de la senda Asad, uno podría ir a cualquier parte, dice Mappo con un tono de asombro en su voz. Sí, aquí están los mapas, pero ¿dónde se esconde la puerta? ¿El camino de entrada?, pregunta Azafrán, señalando la baldosa que representa el continente de Kwon-Tali. Después de un prolongado momento de silencio, Violín se aclara la garganta. ¿Tienes alguna idea, muchacho?, le pregunta Azafrán. El Daru se encoge de hombros. Los mapas son mapas. Este podría haberlo visto sobre una mesa, si comprendes a lo que me refiero. Entonces, ¿qué sugieres? Olvídalo. Lo único que significan estas baldosas es que todas y cada una de las casas en todos los lugares forman parte de una pauta, de un gran diseño, pero incluso sabiéndolo no significa que podamos hallarle sentido. Asad está incluso más allá de los dioses. Podríamos acabar perdiéndonos en suposiciones, en un juego mental que no nos conduce a ningún lado. Cierto, refunfuña el zapador y continúa, y no hemos hecho el menor progreso en cuanto a decidir qué dirección tomar. Puede que la idea de Iskar-al-Pus sea la correcta. Lamentablemente parece haber desaparecido, dice Absalar mientras sus botas rascan las baldosas al girarse. ¡Maldito bastardo!, exclama Azafrán después de volverse. El sacerdote supremo de sombra, que había estado dando continuos paseos por los alrededores, brilla ahora en efecto por su ausencia. Violín hace una mueca, de modo que lo ha descubierto y no se ha molestado en explicarlo antes de marcharse. Esperen, dice Mappo al tiempo que deja en el suelo a Icarium a una docena de pasos y continúa. Aquí, al principio es difícil distinguirlo, pero ahora lo veo con toda claridad. El Trell parece tener la mirada fija en algo a sus pies. ¿Qué has encontrado?, le pregunta Violín. Vengan, es imposible verlo de otro modo. Aunque no tiene mucho sentido, dice Mappo. Los demás se acercan. Hay en ese lugar un agujero abierto, un boquete irregular por el que sencillamente Iskar-al-Pus se ha caído, ya desaparecido. Violín se agacha para estar más cerca del agujero. Por el aliento del embosado, refunfuña. Las baldosas miden menos de 2 centímetros de grosor y debajo de ellas no hay tierra firme.
no hay nada. ¿Crees que este es el camino?, le pregunta Mapo a su espalda. El zapador retrocede con cautela sobre las baldosas, de pronto resbaladizas y como cubiertas con una fina capa de hielo. Que me surzan, sí lo sé, pero no me propongo saltar ahí adentro y averiguarlo, le responde Violín. Comparto tu cautela, refunfuña el tren antes de regresar junto a Ikarion y volver a levantarlo en brazos. Puede que ese agujero se extienda, dice Azafrán. Sugiero que emprendamos la marcha ya, en cualquier dirección, pero lejos de aquí, agrega el chico. Caral Pust puede que esté inconsciente en algún saliente o algo por el estilo, agrega Absalar titubeante. Imposible, le responde Violín y continúa. Por lo que he visto de ese agujero, el pobre hombre todavía debe estar cayendo. Ha bastado solo una mirada para que todos los huesos de mi cuerpo me gritaran olvido. Creo, muchacha, que en esta ocasión confiaré en mis instintos, le dice Violín. Una triste pérdida. Casi lo apreciaba, dice Absalar. Sí, nuestro propio escorpión de compañía, comenta Violín. Azafrán encabeza la comitiva cuando se alejan del agujero. De haber esperado tan solo unos minutos más, habrían visto una apagada bruma amarilla que se levanta de la oscuridad del agujero y que aumentaba en densidad hasta hacerse opaca. La bruma se mantiene cierto tiempo antes de disiparse y desaparecer, al igual que el agujero, como si este nunca hubiera existido. El mosaico está nuevamente completo. De pronto, Absalar se lanza hacia adelante, tocando primero el hombro, luego la trenza y finalmente el vacío donde Mapo e Ikarion se encontraban hace tan solo un instante. Su impulso la lleva directamente hacia la oscuridad del hueco. Azafrán grita y se aferra a sus tobillos, deslizándose con ella hacia el agujero hasta que las manos de Relok los detienen. Entre ambos logran apartar a Absalar del abismo, mientras a cierta distancia Violín, que fue el primero en advertir el peligro, permanece tras ellos, testigo del sobresalto. ¡Han desaparecido!, exclama Azafrán y continúa. Han caído por el agujero sin previo aviso, Violín. Nada de nada. El zapador blasfema entre dientes al tiempo que se agacha en una posición incómoda. Aquí somos intrusos, piensa Violín. Había oído rumores acerca de sendas desprovistas de aire, que suponían la muerte instantánea para los mortales que osaban penetrar en ella. Era arrogante suponer que todos los reinos existentes se doblegaban a las necesidades humanas. Intrusos. Este lugar no tiene el menor cuidado con los seres humanos, ni existe ley alguna que le exija que se acomode a nuestras necesidades, piensa Violín. Se incorpora lentamente con un bufido, al tiempo que lucha contra la ola de aflicción que lo ha invadido de pronto por la pérdida de dos hombres a los que había llegado a considerar amigos. ¿Y quién será el próximo?, se pregunta. Acérquense los tres con cuidado, refunfuña Violín y continúa. Vamos a atarnos juntos. Si uno cae, los demás lo salvamos o caemos todos juntos, ¿de acuerdo? Los demás asienten aliviados. La idea de deambular solo por esta senda no es agradable, piensa Violín. Los cuatro viajeros han andado otros 1000 pasos cuando el aire se agita, el primer viento que experimentan desde la entrada a esta senda, y se agachan simultáneamente bajo el peso de algo enorme sobre sus cabezas. Mientras se apresura en preparar su ballesta, Violín vuelve la cabeza y mira hacia el cielo. Por el aliento del embosado, exclama, pero los tres dragones ya han pasado, sin prestar la menor atención a los humanos. Vuelan en formación triangular como los cisnes y están cubiertos de escamas ocres. La envergadura de sus alas equivalente a una longitud de 5 carromatos. Es absurdo pensar que somos los únicos en utilizar este reino, musita Absalar. Los dragones han llegado ya casi al límite de su campo visual, y cuando bajan como uno solo en picado, penetran entre las baldosas y desaparecen de la vista. Creo que esto acaba de enseñarnos algo, dice el padre Absalar
después de un prolongado silencio. El zapador asiente. Uno cruza por las baldosas cuando llega al lugar a donde se dirige. Piensa Violín entendiéndolo. Piensa en Mappo e Icarium. El tren no tenía ninguna razón para acompañarlos hasta la ciudad de Malaz. Después de todo, Mappo tenía un amigo al cual sanar y debía ayudar a recuperar el conocimiento, por lo cual buscaría un lugar seguro donde hacerlo. La senda seguramente debió llevarlo allí. En cuanto a Iscaralpus, con toda probabilidad está ahora al pie del despeñadero, llamando al Bocaral para que le lance una cuerda y poder subir a su templo. Bien, dice Violín incorporándose y agrega: parece que debemos limitarnos a seguir andando hasta que llegue el momento y el lugar. Mappo e Icarium no están perdidos. No han muerto, dice Azafrán con evidente alivio. Ni tampoco el sacerdote supremo, agrega Absalar. Supongo que no nos queda más remedio que aceptar lo bueno y lo malo, farfulla el Daru. Violín se pregunta durante unos momentos por aquellos 3 dragones, sobre su destino, su misión, y luego se encoge de hombros. Su aparición y desaparición, y sobre todo su indiferencia para con los 4 mortales que habían bajo ellos, constituye un recordatorio aleccionador de que el mundo es mucho mayor que la forma en que lo define nuestras propias vidas, nuestras metas y nuestros deseos. La aparente inmersión en la que este viaje se ha convertido no es en realidad más que una diminuta sucesión de pasos, sin mayor importancia que los esfuerzos de una termita. Los mundos siguen con sus vidas, más allá de nosotros, desentrañando incontables relatos, piensa Violín. En el ojo de su mente descubre que sus horizontes se extienden por todos lados, y a mayor expansión, más pequeño e insignificante se ve a sí mismo. Todos somos almas solitarias. Vale la pena conocer la humildad para evitar que nos abrume la ilusión de control, de dominio. Y somos, en efecto, una especie propensa a dicha ilusión. Una y otra vez, piensa Violín. Los guerreros de Corvolodón celebran su victoria durante las horas de oscuridad después de la caída de Coltaine. Los sonidos de los festejos alcanzan las murallas de Aren y aportan una frialdad al aire que poco tiene que ver con la realidad física de la sofocante noche. Dentro de la ciudad, la explanada frente a la puerta norte, habitual punto de paso de caravanas, se encuentra ahora abarrotada de refugiados. Pero antes de poder alojarlos, la prioridad recae en darles comida, agua y cuidados médicos. El comandante Blistig encomienda estas tareas a la guarnición, cuyos soldados se entregan a ella con un esfuerzo incansable y una compasión extraordinaria, como si intentaran contrastar el triunfo enemigo más allá de las murallas. El sacrificio de Coltaine, sus wicanos y el séptimo pesa sobre todos, y la ayuda a los refugiados se convierte en una respuesta colectiva a dichos sacrificios. Sin embargo, en el ambiente persisten tensiones. Muchos sienten que la muerte de esos soldados fue innecesaria, que podrían haberlos salvados de no ser por la cobardía de su mando. El conflicto entre el deber de salvar a los compañeros y la disciplina de la jerarquía ha dejado como resultado la pérdida de 10.000 soldados altamente entrenados. En medio de la multitud, Deuker deambula sin rumbo. Rostros borrosos se le acercan, murmurando palabras inconexas y ofreciéndole información que creen tranquilizadora. Los jóvenes wicanos que se han salvado protegen a nada y a menos con una ferocidad que nadie se atreve a desafiar. Muchos refugiados han sido arrancados del umbral de la muerte y la alegría brilla en sus ojos. Deuker, sin embargo, se ha refugiado en un entumecimiento profundo, un olvido interior en donde el dolor apenas roza los límites de la conciencia. Absorbe información que le entregan soldados y oficiales sin emoción alguna. Se entera de que el Silanda, que iba cargado de heridos, no ha llegado a Aren, que la flota de Tabore está a menos de una semana, que Corvolodón probablemente iniciará un asedio reforzado por el arribo de Chaik,
con un ejército aún mayor, y que Malik Rel ha llevado al Puño Supremo de vuelta al palacio, donde ya se ha concebido un plan de venganza que pronto se pondrá en marcha. Cuando intenta concentrarse en quién le está hablando, el reconocimiento de ese rostro emerge como un golpe en su mente, cargado de recuerdos dolorosos. El historiador retrocede instintivamente, pero el sujeto lo agarra por la camisa y lo obliga a acercarse. De ti depende, historiador. ¿No comprendes que son suposiciones? Nuestros únicos informes proceden de ese noble, el tal Netpara, pero necesitamos la valoración de un soldado, ¿entiendes? Maldita sea, está a punto de amanecer. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando?, pregunta Duker. El rostro de Blistic se contorsiona. Malik Rel ha logrado convencer a Pornqual. El embosado sabrá cómo, pero lo ha hecho. Vamos a atacar al ejército de Corvolodom en menos de una hora, cuando todavía estén borrachos y agotados. Vamos a salir, Duker. ¿Lo comprendes? ¿Cuántos son los enemigos? Necesitamos estimaciones fiables. Millares, decenas de centenares. Millares, le responde Duker. Piensa, maldita sea, si logramos aplastar a esos bastardos antes de que llegue Chaik. No lo sé, Blistic. Ese ejército crecía a cada maldita legua del embosado. Netpara calcula que no llegan a 10.000, le dice Blistic. Ese individuo está loco. También responsabiliza a Coltaine de la muerte de millares de refugiados inocentes. ¿Qué? El historiador se tambalea y de no haberlo sujetado Blistic se hubiera caído al suelo. ¿No lo comprendes? Duker, sin ti se impondrá esa versión de lo sucedido. Ya ha empezado a difundirse entre la tropa y es muy preocupante. La certeza se desmorona, el deseo de venganza se debilita. Eso basta. El historiador se estremece, abre los ojos de par en par y se yergue. ¿Dónde está Netpara? ¿Dónde?, pregunta Duker. Con Porqual y Malik Rel hace 2 campanadas. Llévame allí, le pide Duker. Blistic se abre paso entre la muchedumbre, con el historiador pisándole los talones, mientras el movimiento de los soldados que despejan la explanada para el ejército del Puño Supremo causa revuelo entre los refugiados. Porqual ha ordenado que mi guarnición salga con ellos, dice Blistic sobre el hombro, y continúa. La retaguardia. Esto es un desafío a mi responsabilidad. Mi función consiste en defender esta ciudad, pero el Puño Supremo ha reclutado a mis soldados, debilitando las compañías, apenas suficientes para asegurar estas murallas, especialmente con todos los espadas rojas detenidos. ¿Detenidos? ¿Por qué?, quiere saber Duker. Sangre de 7 ciudades. Porqual no confía en ellos. Está loco, son los soldados del imperio más leales que jamás he conocido, dice el historiador. Estoy de acuerdo, historiador, pero mi opinión no cuenta para nada. Confiemos en que no ocurra lo mismo con la mía, le dice Duker. ¿Apoyas la decisión del Puño Supremo de atacar?, le pregunta Blistic dándose vuelta. ¿Por el embosado? Claro que no. ¿Por qué? Porque no sé cuántos son. Sería más sensato esperar a Tabore, y más sensato todavía dejar que Corvolodom lance sus soldados contra las murallas. Sí, así los despedazaríamos, concuerda Blistic. La cuestión es, ¿lograrás convencer a Porqual de lo que me acabas de decir? Tú lo conoces, le responde Duker. No lo sé. Junto a la entrada de la avenida principal que conduce a la explanada, los estandartes del ejército del Puño Supremo se alzan junto a un pequeño grupo de figuras montadas. Blistic guía a Duker directamente hacia ellos. El historiador distingue a Porqual sobre un imponente caballo de guerra, cubierto con una armadura más ornamental que funcional, con una espada de empuñadura engastada en gemas y un yelmo decorado en oro. A su lado se encuentra Malik Rel, montado en un caballo blanco, vestido con seda y un turbante oscuro, rodeado de oficiales, entre los cuales también está Netpara y Pulik Alar. Al ver a los 2 nobles, una niebla roja invade la visión de Duker, el que acelera el paso adelantando a Blistic. Este lo detiene con firmeza y le ordena contenerse, recordándole que tiene responsabilidades más urgentes. Con esfuerzo, Duker domina su ira y asiente, justo en el momento en que Porqual fija en él una mirada fría. El Puño Supremo declara que ha llegado en el momento oportuno. Duker intenta hablar, pero el Puño Supremo lo silencia con una amenaza. Luego
comunica sus órdenes. Deberá acompañarlos a la batalla para presenciar cómo se lidia correctamente con los enemigos, pues no permitirá repetir la venta de vidas de refugiados, ni los errores de traición anteriores. Afirma que los renegados serán castigados por su imprudencia. Luego añade que, una vez que hayan sido aniquilados, procederán a cumplir con sus responsabilidades, lo que incluye arrestar a Duker y a los hechiceros Nada y Menos, y someterlos a un castigo acorde a sus crímenes. Mientras el puño sigue hablando, un asistente acerca la yegua debilitada de Duker, por cual ordena entonces a Blistic preparar la guarnición para marchar, manteniendo una distancia precisa en la retaguardia. Duker posa su mirada en Malik Rel y el historiador se pregunta, solo por un momento, por la cara de satisfacción del sacerdote. Sin decir palabras, se acerca a su montura y monta, acariciando brevemente el cuello de su animal antes de tomar las riendas. Frente a él, las primeras compañías de caballería media se agrupan junto a la puerta, listas para salir y desplegarse de inmediato para rodear el campamento de Corvolodom, mientras la infantería se formará en falanges antes de avanzar. Blistic ya se ha retirado sin mirar atrás, y Duker contempla en silencio a las tropas reunidas ante la lejana puerta. Historiador. Este vuelve la cabeza y la baja para mirar a Nethpara. Debiste haberme tratado con más respeto, le sonríe el noble y agrega, supongo que ahora comprendes por qué, aunque ya sea demasiado tarde. Nethpara no se percata de que Duker retira el pie del estribo. Por los insultos que has dirigido a mi persona, por ponerme las manos encima, historiador, sufrirás. No lo dudo, lo interrumpe Duker. Y he aquí un último insulto. Le da un puntapié, alcanzando con la punta de su bota la flácida garganta del noble y empuja hacia arriba. Le aplasta la tráquea y su cabeza cae hacia atrás con un crujido. Nethpara se desploma de espaldas sobre los adoquines. Sus ojos miran sin ver el pálido firmamento. Está muerto. Ulik Alar se estremece. Los soldados rodean al historiador con armas en mano. Adelante, me alegraré de poner fin a esto, los desafía Duker. No tendrás tanta suerte, exclama Pornqual lívido de ira. Ya me has condenado por verdugo, replica Duker con desdén y continúa. ¿Qué importa una víctima más, montón cobarde de excrementos? Luego dirige su mirada hacia Malik Rel. Y en cuanto a ti, Gistal, acércate, mi vida todavía está incompleta, lo desafía Duker. El historiador no se percata, como tampoco lo hacen ninguno de los demás, de la llegada del capitán Kenneth, quien se dispone a comunicar a Duker la entrega de cierto niño sano y salvo a su abuelo. Pero al oír la palabra Gistal que ha pronunciado Duker dirigiéndose a Malik Rel, Kenneth se pone tenso, ensancha los ojos y da un paso atrás. En aquel preciso instante se abren las puertas y sale la caballería. Se esparce una oleada de actividad entre las legiones de infantería que preparan sus armas. Kenneth retrocede otro paso con aquella palabra retumbando en su mente. La conoce de alguna parte, pero no recuerda con exactitud su significado. A pesar de esto, se disparan las alertas en su mente. Una voz en su interior lo impulsa a gritos a buscar a Blistic, sin saber todavía por qué. Sin embargo, está convencido de que es imperativo, pero se le ha agotado el tiempo. Kenneth ve al ejército precipitarse hacia la puerta. Se ha dado ya la orden y el impulso es imparable. El capitán retrocede otro paso, olvidando lo que se proponía decir a Duker. Tropieza sin darse cuenta con el cuerpo de Nethpara. Da media vuelta y echa a correr. 70 pasos más adelante, de pronto recuerda la última vez que ha oído la palabra Gistal. Recordemos que el término Gistal es un título asociado a sacerdotes que utilizan la sangre humana en rituales ofrecidos a dioses ancestrales, aunque también es uno de los nombres utilizados para referirse a Mael, el dios del mar, cuando se hacían sacrificios de sangre en su nombre. Un concepto un poco confuso, pero que
que básicamente está relacionado íntimamente con el uso de sangre en rituales. Duker camina junto a los oficiales de caballería en la llanura, mientras el ejército de Corvolo Dom parece presa del pánico, huyendo por la pendiente de los túmulos. Sin embargo, el historiador advierte que estos no han abandonado sus armas en la huida. La caballería del Puño Supremo avanza por ambos flancos, superando con rapidez a la infantería para cerrar el cerco, mientras las legiones avanzan con paso firme, en silencio, sin esperanza de alcanzar a los fugitivos hasta que el círculo quede completamente cerrado. Malik Rel cabalga junto a Pornqual, celebra que todo ocurra según lo previsto y señala la desbandada del enemigo. El Puño Supremo responde con confianza, seguro de que no escaparán. La persecución los lleva a alcanzar la cima del primer túmulo y descender por la ladera, donde comienzan a cabalgar sobre los cadáveres saqueados del séptimo y los wicanos, esparcidos en una amplia franja que marca las últimas luchas de Coltaine. Duker evita mirar los rostros muertos, concentrándose únicamente en los forajidos que huyen, por lo cual reduce a veces la marcha para mantenerse junto a la infantería, mientras la caballería adelantada desaparece de la vista. Los soldados en fuga continúan delante de las falanges, rodeando los montículos y abandonando su botín en la retirada. La persecución se prolonga hasta una amplia cuenca, donde miles de hombres descienden por una suave pendiente. Nubes de polvo se alzan al este, al oeste y al frente, por lo cual anuncia triunfante que el cerco se ha cerrado, señalando el polvo que lo confirma. Duker observa con inquietud mientras los sonidos del combate lejano empiezan a apagarse y la polvareda se espesa. La infantería entra en la cuenca y los enemigos que huían alcanzan todas las crestas en todos los lados salvo el sur. Entonces, en lugar de seguir escapando, detienen la marcha, se arman y se vuelven para enfrentar a sus perseguidores. La cortina de polvo sigue creciendo tras esos guerreros, hasta que aparecen figuras montadas, pero no son la caballería de Pornqual, sino jinetes tribales. Al cabo de un momento aparecen más soldados enemigos y aumenta el grosor del círculo. Duker se vuelve sobre su silla. La caballería de 7 ciudades está alineada a lo largo del horizonte meridional, cerrando la puerta trasera. Y así penetramos en la más simple de las emboscadas, dejando Aren indefensa, piensa Duker. ¡Malik! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido?, exclama Pornqual deteniendo su caballo. El sacerdote, boquiabierto, mira en todas direcciones. ¡Traición!, grita mientras hace girar su caballo para mirar a Duker y continúa. Esto es cosa tuya, historiador. Parte del trato que aludió Nezpara. Además, ahora veo la hechicería a tu alrededor. Te has estado comunicando con Corvolo Dom. ¡Dioses, somos unos idiotas!, dice Malik Rel. Duker, ignorándolo, entorna los ojos y observa hacia el sur. Allí descubre que las últimas unidades del ejército de Pornqual se han vuelto para enfrentar una amenaza en la retaguardia. La conclusión es inmediata. La caballería del Puño Supremo ha sido destruida. El pánico se apodera de Pornqual, el que grita que están rodeados por centenares de miles y que serán masacrados. En su desesperación señala a Duker y ordena que lo maten en el acto. Sin embargo, Malik Rel interviene con rapidez, suplicando que le entreguen al historiador para encargarse él mismo de su castigo. Pornqual, incapaz de pensar con claridad, acepta la petición. Desorientado, el Puño Supremo se pregunta qué deben hacer, y Malik Rel señala hacia el norte, donde unos jinetes se acercan portando una bandera blanca. Rel sugiere escuchar lo que Corvolo Dom les tiene que decir, puesto que no tienen nada que perder. No puedo hablar con ellos. Soy incapaz de pensar. Por favor, Malik Rel, hazlo tú, farfulla Pornqual. El sacerdote acepta y, tras girar su montura, espolea el caballo y atraviesa las filas sitiadas hasta encontrarse con los emisarios en la lejana ladera norte. El parlamento es breve, apenas unos minutos. Malik Rel da la vuelta y regresa. Corvolo Dom está harto de sangre derramada, Puño Supremo. La matanza de ayer lo ha puesto enfermo, informa Malik Rel. Entonces
¿Qué propone?, pregunta Pornqual. Nuestra única esperanza, Puño Supremo. Debes ordenar que tu ejército deponga las armas, que las entreguen en el borde de la hondonada y que luego formen una masa compacta en el centro de la cuenca. Serán prisioneros de guerra y como tal serán tratados con misericordia. En cuanto a ti y a mí, nos convertiremos en rehenes. Cuando llegue Tavore se tomarán medidas para nuestro honroso regreso. Puño Supremo, no tenemos de otra alternativa. Duker escucha con una extraña lasitud, consciente de que nada de lo que diga hará cambiar de parecer al Puño Supremo. Sin intervenir, se apea de su montura y comienza a soltar la cincha. Malik Grell lo observa y lo increpa, pero el historiador responde con calma que solo está soltando a su yegua con la esperanza de que regrese a Aren. Es lo mínimo que puede hacer por ella. Luego la golpea suavemente en la grupa y la yegua parte al trote en dirección al sur, tal como él esperaba. El Puño Supremo Pornqual, abatido, murmura que, a diferencia de Coltaine, él debe pensar en la vida de sus soldados, puesto que la paz llegará tarde o temprano y no puede condenarlos a una muerte inútil. Malik Grell lo respalda, asegurándole que miles bendecirán su nombre por evitar una masacre, mientras que resistir solo le acarrearía maldiciones eternas. Convencido, el Puño Supremo acepta y ordena a sus oficiales que depongan las armas, que las acumulen todas en la hondonada y que luego se reúnan todos los soldados en el centro. Duker observa a los capitanes recibir la orden en silencio. Tras un largo instante, estos saludan y se retiran para cumplirla. El desarme dura casi una hora. Los soldados malasanos deponen sus armas en silencio. Después de amontonarlas en el suelo, poco más allá de las falanges, los soldados se apretujan en el centro de la hondonada. Bajan jinetes tribales a recoger las armas. Al cabo de 20 minutos, un ejército de 10.000 soldados malasanos llena la cuenca, desarmados e indefensos. La vanguardia de Corvolo Dom se separa de la fuerza en la cima norte para cabalgar en dirección a donde está el Puño Supremo. Duker mira fijamente al grupo que se acerca. Ve a Camis Reloe, a un puñado de caudillos, a dos mujeres desarmadas, que con toda probabilidad son magas, y al propio Corvolo Dom. El Puño Renegado sonríe cuando él y sus compañeros detienen sus caballos frente al Puño Supremo, Malik Grell y los demás. Has hecho bien, refunfuña Corvolo Dom con la mirada fija en el sacerdote. El sacerdote Gistal, o sea Malik Grell, desmonta, avanza y hace una reverencia. Te hago entrega del Puño Supremo Pornqual y sus 10.000 soldados. Además, te hago entrega de la ciudad de Aren en nombre de Chaik. Te equivocas, ríe Duker. Malik Grell le lanza una mirada. No haces entrega de Aren, Gistal, le dice el historiador. ¿Qué dices, viejo? Me sorprende que no lo hayas notado, responde el historiador y continúa. Supongo que estabas demasiado ocupado regodeándote. Presta atención a las compañías que te rodean, en especial hacia el sur. Malik Grell entrecierra los ojos mientras escudriña las legiones reunidas y luego empalidece. Blistik, dice. Parece que el comandante y su guarnición han decidido quedarse atrás después de todo. Es cierto que solo son 200 o 300, pero ambos sabemos que eso bastará para aguantar una semana más o menos, hasta la llegada de Tavore. Las murallas de Aren son altas, actualmente bien impregnadas de otaralita, según tengo entendido, eficaz contra la hechicería. Y ahora que lo pienso, pronostico que a estas alturas las espadas rojas también están protegiendo las murallas junto con la guarnición. Has fracasado en tu traición, Gistal. Fracasado, le dice Duker. El sacerdote avanza de pronto y el reverso de su mano impacta en la cara del historiador. Con la ferocidad del golpe, el historiador gira sobre sí mismo y los anillos del agresor laceran su mejilla, abriendo de nuevo las heridas apenas cicatrizadas de sus labios y mentón. Duker se desploma pesadamente contra el suelo y percibe que algo se rompe contra su esternón. La sangre emana de los cortes de su cara cuando se incorpora con esfuerzo. Mira al suelo esperando ver diminutos fragmentos de cristal,
pero estos brillan por su ausencia. De la correa alrededor del cuello ahora no cuelga nada. Recordemos que Duker todavía llevaba al cuello aquella botella de cristal que originalmente era para el puño Coltaine, pero que este mismo se la pasó a Duker asegurándole que él era el que tenía que vivir para poder contar la historia de todo lo que había sucedido. Unas manos lo obligan a levantarse y lo arrastran para enfrentarse una vez más a Malik Rel. El sacerdote todavía tiembla de ira. Tu muerte será, empieza a decir. ¡Silencio!, exclama Corvolodom mirando a Duker. Tú eres el historiador que cabalgaba con Coltaine. Así es, responde Duker. Eres un soldado. Si tú lo dices, lo digo, y como tal morirás con esos soldados. De la misma forma, le informa Corvolodom. ¿Te propones aniquilar 10.000 hombres y mujeres desarmados, Corvolodom? Me propongo lastimar a Tavore, incluso antes de que ponga un pie en este continente. Me propongo enfurecerla tanto como para que no pueda pensar, para que sueñe día y noche con la venganza y que eso envenene sus decisiones. Siempre has procurado ser el puño más duro del Imperium, ¿verdad, Corvolodom? Como si la crueldad fuera una virtud. El comandante de piel azul se limita a encogerse de hombros. Será mejor que ahora te reúnas con los demás, Duker. Un soldado del ejército de Coltaine no merece menos. Luego se dirige hacia Malik Rel, pero mi misericordia no se extiende al soldado cuya flecha nos arrebató a Coltaine de nuestro entretenimiento. ¿Dónde está ese soldado, sacerdote? Lamentablemente ha desaparecido. La última vez que se le vio fue 1 hora después del acontecimiento. Plistic ordenó a sus soldados que lo buscaran por todas partes, pero no lo hallaron. Aunque lo hayan encontrado ahora, me temo que debe estar en la guarnición, le informa Malik Rel. El puño renegado frunce el entrecejo. Hoy ha habido muchas decepciones, Malik Rel. Corvolodom, señor, no comprendo, dice Pornqual con una expresión de incredulidad. Está claro que no lo comprendes, reconoce el comandante con cara de asco y continúa. Gistal, ¿has pensado en algo particular para este desdichado? Nada, es todo tuyo, le dice Malik Rel. No puedo otorgarle el digno sacrificio previsto para sus soldados. Probablemente eso me dejaría un gusto demasiado agrio en la boca. Corvolodom titubea un momento. Luego suspira y hace un pequeño gesto con una de sus manos. A la espalda del puño supremo Pornqual brilla el tulbar de uno de los caudillos que lo decapita de tajo. La cabeza sale despedida por el aire. Su caballo de guerra se desboca alarmado y rompe el círculo de soldados. El hermoso animal avanza a galope entre los soldados desarmados, con el personaje decapitado sobre la silla. Duker ve que el cadáver del puño supremo cabalga con una gracia que no tenía en vida, zigzagueando entre la multitud hasta que unas manos detienen al asustado animal. El cuerpo de Pornqual se desliza hacia un costado para caer en unos brazos que lo esperaban. Puede que sea su imaginación, pero Duker cree oír la risa cruel de un dios. A pesar de que no escasean los clavos, tardan 1 día y medio hasta clavar entre gritos al último prisionero, al último de los abarrotados cedros que flanquean el camino de Aren. 10.000 malasanos muertos o moribundos contemplan la ancha ruta imperial, exquisitamente diseñada, con ojos ciegos o incapaces de comprender, sin que importe demasiado. Duker es el último al que atraviesan muñecas y brazos con aquellos clavos oxidados, para sostenerlo en lo alto del tronco cubierto de sangre. Introducen más clavos en sus tobillos y en los músculos exteriores de sus muslos. El dolor que siente no se parece en nada a lo que el historiador ha conocido hasta entonces, pero lo peor es saber que ese dolor lo acompañará la totalidad de su último viaje, hasta perder por fin el conocimiento. Y además, para aumentar el sufrimiento, las imágenes grabadas en su mente caminando casi 40 horas por el camino de Aren, contemplando a todos y cada uno de los 10.000 soldados que forman parte de aquella masiva crucifixión. Es una cadena de sufrimiento de más de 15 kilómetros de longitud, aprovechando todo el espacio disponible de aquellos altos y anchos troncos. El historiador ha superado sobradamente el espanto cuando por fin llega a su
su hora como último soldado para cerrar la cadena humana. Lo arrastran al árbol, lo suben al andamio, lo empujan contra la corteza agrietada, le hacen abrir los brazos, siente la frialdad de los clavos de hierro contra la piel, y entonces cuando empiezan a golpear los martillos, una explosión de dolor lo obliga a evacuar los intestinos, dejándolo manchado y avergonzado. El mayor dolor llega cuando retiran el andamio bajo sus pies y los clavos soportan todo su peso. Hasta aquel momento creía haber penetrado en la agonía hasta donde era humanamente posible. Estaba equivocado. Después de lo que parece una eternidad, surge una claridad fresca y tranquila, y en su conciencia semi-apagada aparecen pensamientos errantes y dispersos. El fantasma Yagud. ¿Por qué pienso en él ahora, en esa eternidad de aflicción? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver cualquiera o cualquier cosa conmigo ahora? Por fin a las puertas del embosado. El tiempo de recuerdos, de reproches y de comprensiones ha pasado. Ahora debes entenderlo, viejo. Tu marín anónima te espera, y Bastión y el Cabo Lista, Tregua, Zulmar, Picadora, Culp y Evorik también, con toda probabilidad. Abandonas ya un lugar de desconocidos y vas a otro de compañeros, de amigos. Eso aseguran los sacerdotes del embosado. Es el último obsequio. He acabado con este mundo porque aquí estoy solo. Solo. Un rostro fantasmagórico con colmillos aparece ante el ojo de su mente, y a pesar de no haberlo visto nunca, sabe que el Yagud lo ha encontrado. La compasión más profunda llena los ojos inhumanos de esa criatura, una compasión que Duker no puede entender. ¿Por qué te afliges, Yagud? No vagaré por la eternidad como lo has hecho tú. No volveré a este lugar, ni sufriré de nuevo las pérdidas que sufre un mortal en vida y en la vida. Estoy a punto de recibir la bendición del embosado. Yagud, la aflicción no es necesaria. Esos pensamientos resuenan solo otro momento, y en torno al historiador se cierne la oscuridad hasta que llega a absorberlo, y con ello cesa la conciencia. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que la información que te he traído aquí te haya gustado, te haya servido. Si es así, el video te gustó, te sirvió, obviamente que agradecería un buen me gusta, un comentario nunca está de más y siempre se agradece. Y nosotros nos estamos encontrando nuevamente por acá mismo en el canal para continuar con más contenido de Malas. Así que nos estamos viendo. Chao, gente.